Haciendas in Mexico developed as huge profit-making estates. The location and climate determined the principal income source: agriculture, livestock ranching, and even at times mining. Haciendas proliferated throughout 19th century Mexico with regional characteristics. With the 1910 Mexican Revolution, many of the haciendas were sacked and looted, or later in the 1930s, they were broken up as a part of the land distribution plan under President Cárdenas. In the states of San Luis Potosí and Zacatecas, today 5 hours and 8 hours drive respectively from Mexico City, mining was the source of most of the wealth. However, mine holdings then, as now, can be a wildly fluctuating investment. In central zones, the climate is arid. Agriculture is difficult. San Luis Potosí also was a hotbed of revolutionary activity during the early years of the 20th century. Many hacendados stuck principally to the large cities, Mexico City, even Paris, and engaged professional administrators to handle affairs. Labor was recruited in any number of ways, from the notoriously low-paid resident peones to sharecropping farmers. Examining these beautiful structures, it's quite clear the cultivated professional class was well employed. Architects, painters, horticulturalists, musicians, artists, and even chefs. The sources of the Mexican Revolution were many, spearheaded by inequality of land ownership as well as income. In most locales, the hacendados and their magnificent properties were easy symbols for all that needed change. With armies who were incendiary gangs, invasion and destruction became a familiar lament. Of course, residents and owners fled to the larger cities. We still today, 100 years later, have a landscape littered with the ruins of 19th century wealth. Here at Hacienda Peotillos, 30 minutes from the state capital of San Luis Potosí, the grandfather of current owner Ignacio Muriel used savvy politics plus years of friendly dealings to maintain the beautiful edifice and about 50% of the land holdings. Now the hacienda is a weekend getaway, location for films and television, and a conference center. Había lugares. En parte de la hacienda se cosechaba, había agricultura en ciertas zonas donde había buena tierra y algo de tanques de almacenamiento de agua de lluvia, pero la mayor parte era ganado menor, cabras sobre todo, que son las que resisten este tipo de clima, y había muchas producciones, pero las gruesas, las importantes, eran cabras y istle. Pues así pasó, fue una tatarabuela, lo compró entre 1874 y 1880, en esa época. Había comercio, había bancos y había minas, pues había capital y invirtió capital en tierras. Hay ocasiones en que la tierra no venía por renta, por cuestión financiera, sino venía por mercedes reales, mercedes del rey. These are books, ancient books, antiguos libros de contabilidad de la hacienda, 1914. Pero ya en una época, ya después de mediados siglo XIX, ya había
ya la tierra circulaba dependiendo de la riqueza del capital. My grandfather, and that's my great-great-grandfather. He was the son of Manuela. That's my grandfather. That is the administrator of the hacienda, and his sisters. Aquí, esta llega hasta poco más allá del entronque al Huizache. Aquí estamos en un puntito. Este es el ejido de Peotillos, esto es 1940, debe ser por ahí. La antigua iglesia en tiempo de los carmelitas debe ser una capilla mucho más pequeña que estaba a un lado. Y en tiempo de los carmelitas no existía esta casa así como está ahora, porque los carmelitas no eran de grandes construcciones. Esto debe ser 1911, 1912. No estoy seguro si viene cuando cae Díaz, que renuncia a Díaz después de la toma de Ciudad Juárez. Madero viene bajando hacia México y le hacen una comida ahí, pero se la hacen en una casa que era de mi abuelo y de sus hermanos. Entonces lo reciben ahí porque ellos eran favorables. Madero era un demócrata y era una revolución política, y una revolución primeramente política y también social, porque pensaba que habiendo elecciones libres, habiendo elecciones auténticas y habiendo cambios en el gobierno, eso iba a hacer que hubiera mejores condiciones para los pobres, ¿sí? Pero él no tenía una idea de gran repartición agraria, porque Madero mismo era un importantísimo terrateniente, así que no. Entonces simpatizaba, mi abuelo hizo amistad con Madero y entonces por eso llega a casa, hacen una comida a Madero en casa de ellos. Nosotros empezamos a venir aquí en 1971. En esa época yo sí conocía gente que había trabajado con mi abuelo y hasta había conocido a mi bisabuela, que era ella quedó viuda en 1896, entonces fue la que más estuvo en Peotillos. Voy a llamar La Delgada Línea Amarilla, que es una película mexicana. Todavía no es conocida porque todavía no ha sido creada. Va a salir a la cartelera hasta el próximo año, supongo. Sí.